¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días o en el momento en el que estén sintonizando este programa especial de La Última Página. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, ¿Todo Diego? bien? Muy Bien, bien. bien. Notarán que hoy empezamos de una manera distinta, en un día que no corresponde a La Última Página. Hoy no es lunes, es sábado 31 de junio, de julio. Es Julio. Este programa tendría que haber salido el día jueves, 29, por una cuestión obvia. Estamos aquí reunidos para rendirle el sentido y merecido homenaje ya pasado a la eterna gloria al querido Roberto Calasso, que nos dejó efectivamente el jueves 29 de julio. Y de alguna manera, Sebastián, creo que compartís conmigo, este programa merece, por supuesto, tener una emisión especial, sin ningún tipo de titulación, sin ningún tipo de numeración. No es un recreo, notarán que no estamos con el mismo espíritu jocoso de las introducciones, porque creo que corresponde dedicarle un programa, o un encuentro, o una charla, que dure lo que tenga que durar, creo yo, Sebastián, compartirás conmigo el último gran intelectual que nos quedaba, Integral. integral, ¿sí? Ujú. En la cultura, en la literatura, en el mundo de la edición, en el mundo de la lectura. Y es inevitable para nosotros, fundamentalmente, tanto para Sebastián como para mí, sentirnos especialmente afectados. Yo no sé si es dolor lo que siento, Sebastián, tristeza, por supuesto. Porque bueno, tenemos la suerte de que Calasso escribió todo lo que pudo en vida. Le hemos hecho dos homenajes en vida. Ujú. Digo homenajes. El primer programa de La Última Página, allá por febrero del 2018, nació con Roberto Calasso. Ese mismo año le dedicamos un segundo programa a los 49 escalones. Y nos quedamos con ganas de hacer más programas, ¿sí? Porque bueno, la producción ensayística de Calasso es imponente. Y creo, Sebastián, que corresponde que nos pongamos en situación y charlemos un poquito por qué es necesario eh, convertir a Calasso en un inmortal. Ya es inmortal Calasso, ¿sí? Su paso a la otra vida es simplemente un hecho vital, parte de la vida, ¿no? Nacer, crecer, morir. Pero creo que a partir de ahora Calasso se ha convertido en un ser inmortal. Ya lo era en vida. ¿M? Pero máxime cuando estamos en una batalla, en una guerra, diría yo, eh, en el ámbito de la lectura, de la literatura, de la cultura, etcétera, revitalizar la figura de Calasso no solo como un lector imponente, sino como un pensador con una mirada integral y una mirada totalmente trascendente de lo que son los estudios de la lectura literaria y de todas las tradiciones más importantes de la cultura y de la condición humana. Venía pensando qué decir, tengo mucho para decir, voy a tratar de no monopolizar la palabra, creo que Mm. vos también tenés mucho para decir, estamos visiblemente movilizados y necesitábamos hacer este programa, más allá de que lo han pedido, nos han comentado, el jueves salió con el hilo Ujú. y no hicimos ninguna mención porque nos agarró Lo por teníamos sorpresa, lo grabado. teníamos grabado y nos agarró por sorpresa, hicimos una publicación más o menos como para que no pasara por alto, pero creo que el mejor homenaje a Calasso es leerlo, comentarlo, ponerlo otra vez sobre la mesa. Eh, y también porque es necesario que ustedes, que nos siguen periódicamente, vuelvan a confirmar cuál es nuestra mirada al respecto, cuál es nuestra decisión con respecto a los estudios literarios, a la lectura en sí, pero sobre todo a esa figura tan vilipendiada o tan, digamos, no sé cómo decirlo, tan tomada a la ligera que es el intelectual, ¿no? Uno dice, ¿qué es ser intelectual? Bueno, yo creo que Calasso, junto con quienes se nos fueron también recientemente, George Steiner en el 2019, Harold Bloom el año pasado, ahora Roberto Calasso, no nos están quedando faros. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, no sé, Sebastián, que... No, no, estaba escuchando atentamente y tengo la sensación triste de que se ha ido un amigo. Es decir, y no lo digo en el sentido sentimental porque no, no es mi forma, sino fundamentalmente con aquella persona con la cual uno quisiera haber podido, aunque sea compartir un café, Mm, ¿no es cierto? Y un escuchar, vino. ¿no? Un buen vino. Exactamente. Este florentino de primer orden,
que se nos va, viene a cerrar una nueva puerta. Yo no digo cerrar del todo. Hoy lo hablaba con el querido Guillermito Más, que le dedicó una nota muy buena en el Correo de España al fallecimiento de Calazo. Él decía, el último, sí, exactamente. Pero son puertas que se cierran, pero a la vez la esperanza que nos queda de que el trabajo siga. Para mí, vos lo sabés mejor que nadie, Diego, ha sido uno de los 3 o 4 pensadores que marcaron un poco la forma de leer, de inventar una nueva forma de leer o recuperar aquellas formas que estaban perdidas, y de alguna manera cierra algo que para mí es muy querido, que es Los Otros, ¿no? Yo cerré ese libro con Roberto Calazo, La ímproba tarea, Permiso. cuya quiso ser un pequeño Ya que estamos, homenaje. recién salido del horno, edición argentina de Los Otros, por Sofía, casa editorial. Igualmente, no, por favor no lo tomen esto como una publicidad. No. Simplemente Hay que decirlo, las cosas hay que decirlas. Sebastián. Trabajé con 21 pensadores y el último, el 21º, es Roberto Calazo. Cerré el libro con él, habiendo trabajado con europeos, habiendo trabajado con argentinos, habiendo trabajado con especialistas americanos, por temáticas. A Roberto Calazo lo puse aparte. Es un poco inclasificable. Y esa es la genialidad, ¿no? Ahí está un poco el intelectual íntegro, que decíamos, íntegro e integral, las dos cosas, que fue Roberto Calazo. Alguien dijo por ahí que hizo de la literatura lo que la literatura era, devolverla al mito. Bueno, bienvenido sea, ¿no? Es decir, ese fue el gran trabajo de Roberto Calazo como editor director de Adelphi, una de las editoriales más valiosas que existen hoy en día en Occidente, en lengua italiana ni hablemos, que ha editado desde, por ejemplo, a Wilcock, ¿no es cierto?, a Borges, por citar autores argentinos, y ha reeditado la obra completa de Nietzsche, traducida nuevamente. O sea, veamos un poco, ¿no? Y fue capaz de editar a Sir Thomas Browne, ¿no? Y a gran lector de Kafka. Bueno, le dedicó un libro, K. Totalmente, K, ¿no? Es la letra K, nada más, porque después está su libro K, que es sobre la India. Un conocedor de los Vedas como pocos, lector imponente de la cultura india, un lector imponente de la cultura clásica. Yo acá traje 2 libros, Diego tiene 2 más. Yo traje 2 porque me es muy difícil seleccionarlos. Podría estar La ruina de Cash, que admiro, La folie Baudelaire, El rosa Tiepolo. Ahora estoy leyendo El cazador celeste, que no dejo de admirarme. Podría haber otros más, podría estar K, El ardor. Pero bueno, traje La actualidad innombrable, que es su penúltimo, si no me equivoco, disculpen, no es, por ahí no es exacto, por ahí es el tercer libro contando desde el último. Y el que a mí me parece que es una joya de la mitología griega, que es Las bodas de Cadmo y Armonía, por algo particular. Creo que una de las particularidades a resaltar de Roberto Calazo es que pudo conciliar lo clásico y lo moderno de una manera notable. Y ahí hay un maestro, ¿no? Cuando se opera con los símbolos de esa manera, se hace metafísica, ¿sí? Esto es una operación metafísica, no me cabe ninguna duda. Lo confirmé cuando supe quién era la esposa de Calazo, lo confirmé cuando me enteré que la esposa era la que escribía los textos de Franco Battiato. Exactamente, de las canciones de Franco Battiato, entre otras. Y uno puede decir, bueno, las cosas no son por casualidad, sino por causalidad muy clara en este sentido. Valga decir que una persona que es capaz de escribir uno de los libros y titularlos con uno de los títulos más polémicos, como es La literatura y los dioses, ya está sentando las bases de que hay un conjunto de pavadas que deben ser dejadas de lado y hechos serios que deben ser recuperados. Yo decía antes de intercambiar estas ideas que el mejor homenaje que se le puede hacer a Calazo es ir y leerlo.
Tenemos la Hoy vamos a bendición, leer. tenemos la bendición de tener ediciones muy bien cuidadas. Editorial Anagrama creo que tiene prácticamente todo. Todo. Dobrí. Dobrí, ¿no? Edgardo Dobrí, el gran traductor de Calazo. Nada oneroso el precio, pero vale la pena invertir en este tipo de textos. Yo recuerdo que cuando Sebastián me habló de Calazo en el 2017, yo no lo conocía, por supuesto, y me compré La literatura y los dioses. Fue un libro que leí de cabo a rabo de una manera furiosa y enardecida, porque desde el primer ensayo, es un conjunto de una docena de ensayos más o menos, una persona, un pensador, un lector que comienza un ensayo de esta manera, me está diciendo algo que tengo que escuchar y que tengo que masticar durante toda la vida. Los dioses son huéspedes huidizos de la literatura. La atraviesan con la estela de sus nombres, pero con frecuencia también la abandonan. Cada vez que el escritor apunta una palabra, debe reconquistarlos. La mercurialidad, anuncio de los dioses, es también la señal de su carácter evanescente. Sin embargo, no siempre ha sido así. Las cosas fueron distintas mientras existió una liturgia. Aquel engarce de gestos y palabras, aquella aura de controlada destrucción, aquel uso excluyente de ciertos materiales, todo eso placía a los dioses, mientras los hombres quisieron dirigirse a ellos. Después, solo quedaron como banderines ondeantes en un campamento abandonado aquellas historias de los dioses que eran el sobreentendido de cada gesto. Desarraigados de su suelo y expuestos a su cruda luz de la vibración de palabras, podían llegar a parecer impúdicos y vanos. Todo acabó en Historia de la Literatura. Ya este párrafo, entre los miles que podría citar, nos deja pensando toda la vida. La literatura y los dioses para mí, que fue el primer libro que leí de Calazo, es una revelación. Cuando hicimos ese primer programa, mal encuadrado, bueno, ahora estamos un poco mal encuadrados también, no importa, éramos noveles en YouTube, no sabíamos que esto iba a llegar a donde está llegando, y citábamos a Calazo y tratábamos de vender, entre comillas, no mercantilista, no del modo mercantilista, sino de invitar a la lectura de Calazo. Este libro fue epigonal para mí porque me puso en alerta con respecto a una búsqueda que yo tenía, obviamente que sigo en esa búsqueda, de decir, ¿qué más hay en la literatura? Más allá de la teoría literaria, más allá de los estudios literarios, de la historia de la literatura, de los cruces de la literatura con otras disciplinas, bueno, la mitología. Y no solo la mitología, como bien decía Sebastián, entendida como una operación metafísica, porque la mitología es operar metafísicamente, sino un modo de leer la literatura desde esa clave de pérdida. Porque lo que plantea Calazo, esencialmente en este libro, es algo consabido por quienes estamos en estos temas. Hay algo que hemos perdido. Por eso es innombrable. Por eso es innombrable. Claro. Hay algo que se ha perdido. Humildemente decimos, en esa búsqueda estamos nosotros, tratando de recuperar aquello que podamos recuperar, recuperar la belleza del mundo a partir de la mitología y a partir de la literatura en serio, ¿no? La literatura absoluta, el ensayo que empecé a leer, es uno de los textos más reveladores en cuanto a lo que se refiere al lugar actual de los estudios literarios. A mí me gustaría hablar un montón sobre esto, pero no quiero cortarte la palabra, porque vuelvo a lo que decía anteriormente. El año pasado murió Harold Bloom, también, con muchos años de escritura. Pero en 1994, cuando se publica el Canon Occidental, Charlie Ross le pregunta en una entrevista, ¿existen todavía los estudios literarios? Año 1994. O sea, hace 27 años. 27 años. Harold Bloom, con su habitual desprolijidad, pero con una cabeza magistral, le dice que no existen más los estudios literarios. Digo, en Estados Unidos no llega a contar 10 instituciones
académicas de letras que en Unidos. Estados Unidos estamos hablando, la meca de los estudios, qué sé yo qué. Dice, no, no existe. ¿Por qué no existe? Porque es el reino del pseudo. Del pseudofeminismo, del pseudomarxismo, del pseudo los estudios culturales. Hay algo que ya está, que lo dejaron ahí en el camino y de alguna manera Harold Bloom, Steiner, Calazo vienen a decirnos, cuidado, no está perdido. En todo caso, el llamado es a recuperar, a volver a poner en el lugar que corresponde la manifestación de algo que nos excede. La literatura es algo que nos excede, no es algo que podemos asimilar historiográficamente en un periodo y ya. No es algo que podemos racionalizar absurdamente con métodos neocantianos, como hace cierta gente de quienes vamos a hablar más adelante, y pensar que todo se resume en esa coyuntura muy lábil y muy funcional a ciertos intereses poco serios. Calazo viene a decirnos, no, señores, Calazo y entre otros, ¿no? Calazo viene a decir, hay algo que se ha perdido y hay algo que tenemos que recuperar. Ese es el llamado. Exacto. Por una parte, Diego, eso. Por otra parte, hay dos cosas que me resulta interesante marcarles si es que no lo han leído. Se van a encontrar, Diego decía ensayos, y yo pensaba, son ensayos, pero así como se dijo que los cuentos de Borges son ensayos, Sí. los ensayos de Calazo son novelas. Están escritos como ensayos, pero tienen un vuelo literario marcado, absolutamente reconocible, un manejo del lenguaje, de la poesía, de una profundidad notable. Y es claro que en este sentido hizo algo que a él le gustaba, que incluso había marcado en Kafka, ¿no? Esta idea de que era necesario, incluso desde Bouvard-Pécuchet lo decía, si no me equivoco lo dice con Bouvard-Pécuchet, cuando dice que son los primeros, digamos, intelectuales que intentan integrarlo todo, ¿no? En esa rebelión que están produciendo. Bouvard-Pécuchet que cierra la novela en un momento, ¿no? También. Yo creo que por una parte eso, ¿no? El estilo de Calazo. Ahora vamos a leer algunos. El comienzo de los libros de Calazo es algo increíble. El fluir. Incluso las partes son discutibles. Son muy discutibles. Porque uno podría decir, ¿por qué lo dividió en 1, 2, 3, 4? Si podría haber seguido. Yo creo que es para darle al lector un descanso ante la materia enorme. Estoy pensando en Kai el Ardor, que son dos libros de mitología hindú, ¿no? Sobre todo de la ritualística hindú. Muy impresionante. Eso por una parte. Y en segundo lugar, lo que decías, Diego, del mito, ¿no? Decíamos, hoy estoy con las comparaciones, pero permítame esta analogía que voy a hacer. Leyendo a Calazo llegué a una conclusión que me hace trabajar en lo siguiente, una conclusión, una premisa diría más que una conclusión, que es, el mito es al lenguaje lo que el silencio a la música. Es decir, preexiste a la lengua. Incluso a la música le preexiste el silencio. Bueno, está, es encontrarlo. En las bodas de Cadmo y Armonía dice lo siguiente. En Grecia, el mito escapó al rito como el genio de la botella. El rito está vinculado al gesto y los gestos son limitados. ¿Qué hacer además de quemar, derramar, inclinarse, untarse, competir, comer, copular? Pero si las historias comienzan a volverse independientes y desarrollan nombres y relaciones, un día se descubrirá que siguen viviendo por su cuenta. Únicos en el Mediterráneo, los griegos no se transmitían sus historias a través de una autoridad sacerdotal. Eran historias erráticas y también por ese motivo se embrollaban con tanta facilidad. Los griegos se acostumbraron, como un hecho normal, a oír las mismas historias contadas con tramas diferentes. Y no existía una autoridad última a la que referirse para saber cuál era la versión justa.
Homero era el último nombre evocable, pero Homero no había contado todas las historias. La fuga de los mitos del rito recordaba las continuas hazañas adulterinas de Zeus. Con esas incursiones, el que era el padre de Dike y la hacía sentar a la derecha de su trono, figura de la justicia y del orden, revelaba ser contrario a la justicia e incubar un pensamiento contrario al orden. Que el arbitrio no estuviera perennemente condenado, sino que pudiera por lo menos llegar desde arriba, este fue el regalo de la era de Zeus. Las incursiones divinas eran una repentina superabundancia de la realidad. Así, respecto de la áspera coacción ritual, la historia era un desbordamiento continuo del que después quedaban visibles los restos, los personajes. Claro, en la enorme discusión que se diera respecto del mito y del rito, Calazo, con una clarividencia que es admirable desde todo punto de vista, nos reafirma la idea de que el mito es mucho más amplio. El rito reúne, el mito también, pero el mito es, por eso les decía, es al lenguaje lo que el silencio a la música, es previo. Está previamente para desbordar los ritos, para desbordar la literatura, para desbordar la historia. Fíjense ustedes que incluso para desbordar la historia, ¿sí?, es mucho más amplio. Por eso a veces es ridículo querer reunir el mito con la historia. Va más allá. Es un elemento, es el elemento fundamental. Y no por nada Calazo, el querido Roberto Calazo, a quien hoy homenajeamos, le dedica en todos sus libros una reflexión sobre la ritualidad y la mitología. Lo van a encontrar en todos sus libros. En La pincelada de Angre, por ejemplo, en La Folie Baudelaire. En la ceremoniosa actividad del príncipe de Talleyrand en La ruina de Cash, ¿sí? Lo van a encontrar, por supuesto, en Calle en el ardor, en los mismos dioses moviéndose, ¿no?, en esa danza de Shiva y demás. Lo van a encontrar en la literatura y los dioses en ese siglo dorado que va desde 1798 hasta 1898, que él reafirma. Lo van a reencontrar en la obra de Benjamin, en la obra de Karl Kraus. De Stirner. Exactamente, de Stirner, de quien ya nos ocuparemos de también. Robert Balser. Exactamente, de Robert Balser, sí señor. Pero hay algo que es el hecho clave de este hombre. ¿Qué entendió Roberto Calazo? Y lo digo humildemente porque me parece que es enorme. Su tarea es tan enorme que nos va a llevar toda la vida poder bucear en esta tarea. ¿Qué entendió? Que nada se puede desgajar sin que se muera lo que se está produciendo. Es decir, todo tiene que estar engarzado, por eso la palabra engarzar, engarzado, en una tradición que nos envuelve. Nos queremos escapar y nos vuelve a atrapar. Y aparece en un filme, en una canción, en una pintura, en una obra de teatro, en la literatura constantemente, a pesar de los esfuerzos racionalistas, de los estúpidos de pacotilla, que intentan convertir a la literatura en una ciencia, cuando la ciencia es mucho más pequeña y que es parte integrante colosal del conocimiento humano, pero hay algo más allá de todo eso. Ya lo entendió Aristóteles, ¿no? Es decir, lo que está más allá. Metafísica. Bueno, exactamente. Creo que eso, por eso decía que es una operación metafísica. Ha operado con todos los elementos para dejarnos una herencia a toda la humanidad, en el sentido de esa búsqueda, esa recuperación, que por ahí no tenga importancia desde el punto de vista de la vida cotidiana, sin lugar a dudas, ¿no? Hay otras cosas, pero que nos marca como los cazadores que somos, ¿sí?, los perseguidores de los animales, no para cazarlos al comienzo, sino para seguirlos, porque toda fundación se hace sobre la base de seguir a un animal. Tal vez porque somos animales. Es el origen salvaje. Claro, exacto. Es el origen ritual salvaje.
negar eso es ponernos en un lugar bastante moderno, bastante limitado por otra parte. Es decir, volviendo un poco a los imbéciles de pacotilla que pululan por YouTube, sobre todo uno en particular que se autodenomina maestro, lamentablemente por apellido, y lo voy a decir sin ambajes. Hace poco, bueno, nosotros seguimos por una cuestión de honestidad intelectual y honestidad académica, ciertos pensadores y qué sé yo, pero la presencia de operaciones críticas u operaciones sobre la literatura como las que hace Jesús Maestro, a quien le voy a dedicar un tiempo, perdón que me meta con Jesús Maestro, primero que tiene la cobardía, voy a decirlo así, la cobardía de no permitir los comentarios. Eso habla de su falta de honestidad intelectual, porque nosotros, como ustedes saben, no censuramos nada. Tienen los comentarios para decirnos de todo. Agradecemos el afecto, pero también agradecemos el disenso, porque nos hace crecer, porque nos hace repensar. O sea, cuando uno ve los videos de 2 horas, hora y media, 2 horas de Jesús Maestro, defenestrando toda literatura que no sea española primero, sosteniéndose en esos 3 tomos de la crítica a la razón literaria que no le vende ni a la madre, porque no los vende a los libros, por eso están ahí siempre expuestos detrás de su biblioteca. Una persona que tiene el tupé de decir que Harold Bloom, que Steiner, que los grandes pensadores son anglófilos y son impúdicos y qué sé yo qué, y no permite que alguien comente o disienta, habla de una pobreza absolutamente académica e intelectual que, puesta en comparación con lo que hace Calasso, bueno, no necesitamos ya más argumentos en contra de Jesús Maestro. Yo creo que es un boludo. Y lo digo así, Jesús Maestro, si estás viendo esto, anotá la dirección, Hércules Vinda 4547, San Miguel, provincia de Buenos Aires, te estamos esperando. Cuando vaya a España, te lo dije el otro día, en algún momento, si la vida me lo permite, ir a España, lo voy a ir a buscar y lo voy a cagar a piñas. Perdón, más allá del chiste. Te salió papiña usted. Me salió Papini, me salió como es el otro, el italiano, de la estética, Benedetto Croce. Esa gente hay que buscarla para cagar la piña, porque sinceramente le hacen mucho mal a la literatura. Lo cierto es que han logrado convencer con un lenguaje de pseudoacadémico. Una serie de sofismas bastante discutibles, qué sé yo. Sí, la definición de literatura que da es contradictoria. Y aparte tiene el tupé. Por otra parte, irracional la definición. Pero aparte tiene el tupé de decir, no hay alguien que haya dado una definición de literatura que no sea en castellano. Bueno, paremos un poco la moto, viejo. Paremos un poco. Decir que Shakespeare bebió, mamó de Cervantes es como no entender nada. Sí, es como que Homero haya bebido de Borges. ¿Y qué hacemos con Dante? Porque imagino que Jesús Maestro debe hablar italiano perfecto, italiano florentino. Si estás viendo esto, Jesús Maestro, quiero desafiarte a que recite non è così, de la Cosa Nostra. Digo, entonces uno ve estos tipos... Un alto problema, alto pericoloso, molto pericoloso. Digo, gente como Jesús Maestro, que lamentablemente tiene una teoría fundada, le hacen mucho mal no solo a la literatura, sino al concepto de lectura. Primero porque se ubica en un lugar casi de vicario de lo que es la lectura. Cuando Harold Bloom, a sus 80 años, dice que él fue durante muchos años excluido del centro de la Academia Norteamericana porque él no consideraba que T.S. Eliot era el vicario de la lectura de poesía en la literatura norteamericana, lo defenestraron. ¿No? En algún momento yo, o por lo menos un ensayo, voy a escribir sobre esa operación Eliot-Bloom, que es muy interesante. Entonces, ¿qué pasa allí? Ocurre que cuando uno dice algo fuera del canon más o menos tradicional o fuera de los lugares comunes, es visto como un paria. Bueno, Calasso hubiera sido, calculo yo, que estaba muy contento de ser un corrido del canon central. Totalmente. Porque viene a ponernos en crisis, en tensión, con algo que nos excede. Y si eso no es movilizar el espíritu, entonces ¿qué es? Claro. Calasso moviliza el espíritu. Me voy a permitir releer, para mí el fragmento más perfecto que he leído de la literatura y los dioses. La literatura no es nunca un asunto de un sujeto individual. Los actores son por lo menos 3. La mano que escribe,
la voz que habla, el Dios que vigila e impone. Esto en función del vaso famoso, el Palaion Pentos. Su aspecto no es muy distinto. Los tres son jóvenes, de cabellera tupida y serpentina. Se los podría tomar fácilmente por tres apariciones de la misma persona. Pero esto no es lo esencial. La cuestión es la división en tres seres autosuficientes. Podríamos llamarlos el yo, el sí y lo divino. Entre estos tres seres acontece un proceso continuo de triangulación. Cada frase, cada forma es una variación dentro de aquel campo de fuerzas. De ahí proviene la ambigüedad de la literatura. Porque el punto de vista se mueve sin cesar entre esos extremos, sin advertencias previas. A veces sin que el propio autor se perciba del movimiento. El que escribe sobre la tabla está absorto, como si no viera nada de lo que acontece a su alrededor. De hecho, es probable que así sea. El estilete que graba las letras cautiva toda su atención. La cabeza que navega, la cabeza de Orfeo, ¿no? Cegada, por las aguas canta y sangra. Cada vibración de la palabra presupone algo violento, un Palaion Pentos, un antiguo luto, un asesinato, un sacrificio. No queda claro, pero la palabra no acabará nunca de contarlo. Apolo empuña su rama de laurel. El otro brazo lo tiende para señalar algo. Impone, prohíbe, protege. Nunca lo sabremos, pero ese brazo extendido, como en el Apolo del maestro de Olimpia, eje inmóvil en el centro del vórtice, inviste y sostiene la escena entera y toda la literatura. Claro. Bien. Es muy difícil poder sería una falta de respeto poder tratar de refutar al eso. otro señor de otra manera que como lo acaba de decir, porque yo me tomé el trabajo de leer alguna de las teorías del otro señor. Del innombrable, digamos. Y la actualidad innombrable, exactamente. Y realmente él habla también de una tríada absolutamente pedestre, ¿no? Por supuesto. Autor, libro, lector. No, o sea, creo que descubrió la pólvora. Claro, mi nene cuando tenía 4 años creo que lo vio y me parece que no había leído a Gustavo Bueno, pero por ahí lo leyó en mi casa, no sé, pero puede ser. Con lo cual uno descubre en Calazo esa recuperación, decíamos, del elemento tradicional que es fundamental para aquel que quiera poder comprender todos los hechos que conforman el arte como arte en sí. Y la literatura es un arte, no es una ciencia. Por eso es imposible ciertos giros absolutamente ridículos que pueden tomar ciertos especialistas becados por universidades. Calazo era un crítico de las universidades, muy, muy crítico, vale a decirlo. Él sabía, de hecho no se lo lee generalmente en las universidades. Yo me llevaba el asombro, con Diego nos hemos llevado el asombro de nombrárselo a colegas de universidades y a los alumnos menos, ¿no? Por supuesto, y ni idea, sacando 2 o 3 espíritus iluminados. Uno de sus últimos libros, La actualidad innombrable, es posiblemente uno de los textos más increíbles que se pueden leer sobre la reflexión de la realidad actual. ¿Y saben por qué? Porque el libro se divide en 3 partes. Y ustedes dirán, ¿dónde está el original? La primera se llama Turistas y Terroristas. La segunda parte, a la cual habría que prestar una atención enorme, que en este momento yo voy a saltear por partes, van a ver por qué, se llama, y la estoy buscando aquí para no hacer lío, se llama La Sociedad Vienesa del Gas. Y la tercera se llama Avistamiento de las Torres. La primera parte tiene unas 70 páginas, la segunda tiene unas también 70 páginas y la tercera tiene exactamente 1 página. Es decir, llega a Avistamiento de las Torres, ustedes se imaginarán por qué, ¿no? Estamos hablando de después del 2001, inevitablemente. La segunda parte, que es La Sociedad Vienesa del Gas, es, yo creo, uno de los mejores textos sobre el nazismo que se ha escrito, en relación con los diarios de distintas personalidades
judías, católicas, socialdemócratas, ateos, lo que ustedes quieran, vivientes entre los años 33 al 45 de lo que estaba ocurriendo. La ignorancia generalizada sobre lo que era el nazismo y fundamentalmente cierta ingenuidad en la que aparecen personajes muy importantes, que anotaban en sus diarios cosas como familias judías, por ejemplo, que, bueno, si gana Hitler, al fin habrá un poco de orden, ¿no? Y tal cosa y tal otra, y uno dice, no quiero pedirlo que no, dice que muy posiblemente va a poner a raya ciertas cosas, muy bien, qué sé yo, bueno, en fin, habrá que tomar cuenta, y uno dice, ¿cómo se estaba leyendo, no? Un poco como pasa hoy en día, Sí, ¿no? como ha pasado en los últimos 40 años. Claro, como pasa, ¿no es cierto?, desde hace un tiempo, que se leen a veces las cosas de manera, no culpo a todos, ni tampoco puedo yo sentirme esclarecido, porque realmente recibimos información, esa información está manipulada, ¿no? Como debe ser, por otra parte, porque realmente la información pura, ¿qué sería? A mí me causa gracia cuando dicen un medio independiente o una editorial independiente. Nada es independiente, ¿sí? Todo responde a un interés, ¿no? Por supuesto, desde luego. ¿Qué es una editorial independiente? ¿Qué es que pusieron plata a los escritores para publicarse? Bueno, en fin, entonces no es independiente, sino que la bancan los mismos que publican los libros. Pero no quería ir a ello, sino escuchen esto, que dice en la actualidad innombrable, que me parece de una centralidad mayúscula. Dice, a lo largo del siglo XX cristalizó un proceso de enorme repercusión que ha investido todo lo que sucede bajo el nombre de religioso. La sociedad secular, sin necesidad de proclamas, se convirtió en el último cuadro de referencia para todo significado, casi como si su forma fuera idéntica a la fisiología de toda comunidad, y la búsqueda de significado debiera limitarse al seno de la propia sociedad. Esta puede asumir las formas políticas y económicas más diversas. Me siento tan representado. Capitalistas o socialistas, democráticas o dictatoriales, proteccionistas o liberales, militares o sectarias. Todas deben considerarse, en cualquier caso, como meras variantes de una única entidad, la sociedad en sí misma. Es como si la imaginación se hubiera amputado a sí misma. Después de miles de años, su capacidad de mirar más allá de la sociedad a la búsqueda de algo que diera significado a lo que sucede en el interior de la sociedad. Cuando somos hijos de la historia social de la literatura, cuando somos hijos de la historia social de la lingüística, cuando somos hijos de la historia social de la educación, cuando somos hijos de la historia social del arte y demás, las dos anteojeras que nos pusieron son de hormigón armado, nos está diciendo, perdón, sí. 40 minutos adentro. Son de hormigón armado. Nos está diciendo Roberto Calasso. No podemos ver más allá, ¿sí? Entonces, todo ese discurso edulcorado, todo ese discurso en favor de los pueblos oprimidos, de los cuentistas sobre cuentos oprimidos y demás, todo es muy lindo, pero no deja de ser la misma miasma que se sirve en todos los platos, una con sal, otra con pimienta, otra con pimentón para hacer gourmet en este sentido, pero con acheto balsámico, pero la misma porquería servida siempre. Por eso lo actual no se puede nombrar, porque hay que ir más allá de eso. La actualidad innombrable es la búsqueda de la esencia de lo que está más allá, justamente. No es que el autorcito describa el momentito, sino qué ha hecho para que los planetas se detengan medio minuto a escuchar lo que está diciendo. Porrini deja la pelota picando y uno tiene ganas de patear al arco, pero vamos a tratar de mesurar esto porque es un homenaje. Insisto pero con esto. Roberto era italiano. El mejor homenaje a Calasso es leerlo, punto. Nosotros simplemente somos hoy instrumentos, facilitadores, como se dice ahora, invitarlos a que lean a Calasso, pero un pensador
que es capaz de decir lo que acaba de leer Sebastián, es alguien que entendió realmente cuál es la esencia de nuestro tiempo. Nosotros hacemos este programa desde el 2018 sin ningún tipo de, ¿cómo decirlo? Sin ningún tipo de investigación de calidad ni de qué sé yo qué. Nos sentamos un día, grabamos 40 minutos y así nació la última página. Hoy estamos pasando la hora y pico, no hay cortes, como ustedes saben. ¿Por qué? Porque es una forma también de asumir esto que dice Calazo. Lo inmediato es eso y nada más, es efímero, es coyuntural. Lo realmente importante demanda tiempo, demanda sacrificio, demanda un trabajo. Y uno lee a Calazo, los 49 escalones, un bodoque, la literatura y los dioses, no tan bodoque, pero la Folie Baudelaire, Sí. la ruina de Cash, el Rosa Tiepolo, K, el ardor. Y uno dice, bueno, tengo que tener tiempo. Sí, el tiempo no se mide en horas de trabajo. ¿Por qué? Porque el tiempo es tirano, como dicen en la televisión. A nosotros nos importa muy poco si ustedes tienen tiempo para escucharnos. Háganse el tiempo para escucharnos. No sé si decimos alguna verdad. Estimo que sí, 22.000 suscriptores y monedas dan cuenta de que hay algo acá que nació allá en el 2018 y que tiene algún tipo de alcance bastante significativo, lo cual nos hace muy felices. Estamos ahora en vías de, bueno, no quiero adelantarme, pero generando otro tipo de cosas interesantes que vienen también a colación de esto, pero estamos estamos en el imperio de lo inmediato. De todo tiene que ser ya. Todo tiene que morir en una historia de Instagram o de WhatsApp o de Facebook de 24 horas. Y es el momento fotografiado allí, registrado allí y muere en 24 horas. ¿Y mañana de qué hablaremos? Y mañana hablaremos de la modelo que se encamó con tal personaje del momento. Y mañana hablaremos del periodista que declaró, salió del closet. Y pasado mañana hablaremos de, no sé, los devaneos de la economía y qué sé yo qué. Y lo importante, ¿cuándo viene? Dijiste algo fundamental. ¿Qué es la información? Lo dice Calazo muy claramente en su ensayo magistral sobre Karl Kraus. La opinión, se llama De la opinión el ensayo, la opinión puede hablar de todo, dice. ¿Qué entendió Karl Kraus? Que la opinión puede hablar de todo, pero no lo puede decir todo. Porque hablar hablamos todos. Detrás de un celular, yo me autonomino, no sé, la tortuga sin cabeza, me hago un usuario de Twitter o me hago un usuario de no sé qué y puedo decir las mayores imbecilidades porque tengo la impunidad de tener esa suerte de identidad falsa, pero muere ahí en un tweet de 130 caracteres y nada más. Lo importante es denso, lo importante es profundo. No, Jalepá Tacalá, me dijo Sebastián en el 2008 cuando fue mi profesor de griego. Las cosas bellas son difíciles porque demandan trabajo. Por eso habla de liturgia. Liturgia. Pulir la piedra. Pulir la piedra. La última página es pulir la piedra. La última página nació con el querido Roberto Calazo, Dios lo tenga en su santa gloria, porque era pulir una piedra. Y porque si no nos íbamos a convertir en simples reproductores de no sé qué, profesores de literatura de poca monta, cosa que detestamos, profesores de literatura que no leen, lean a Calazo, lean a Harold Bloom, lean si quieren y si tienen ganas al pelotudo de Jesús Maestro. Suerte. Sí, está enojado. Suerte. Estoy muy enojado con Jesús Maestro. Insisto, voy a ir a España a cagarlo a trompadas, solamente para eso. Voy a saludar a Guillermo, voy a saludar al querido Rubén Legidos, voy a recorrer Castilla, qué sé yo, pero voy a hacerme un día para ir a buscarlo donde sea que esté y lo voy a cagar a trompadas. ¿Por qué? Porque ese tipo de operaciones son las que hacen mal, insisto con esto, hacen mal porque sesgan, secularizan una mirada que es trascendente, que es sagrada, y ciegan. Con ese y con C. Muy de bien. Las dos formas. Porque es anterior a nosotros, porque nos antecede, sean personas de fe o no, no importa. No es proselitismo, más allá de que seamos católicos. No buscamos traer gente. Voy a decir algo también, perdón si Ángel nos estás viendo,
lo voy a decir públicamente, no se resuelve fundando una liga de qué sé yo qué. Yo opino eso, tendría que decírselo personalmente. Porque eso también sería como ubicarnos en un lugar de censura. Hay que operar. Totalmente. Y la operación tiene que manifestarse como lo plantea Calazo. Nos tiene que exceder, nos tiene que trascender. ¿No? Y que le den un premio como el Formentor, ¿no es cierto? Que es un premio muy serio, lo era por lo menos hasta la última entrega, pero teniendo en cuenta lo que significa Calazo, porque volvamos a lo que está diciendo Diego. Calazo es un operador simbólico clave, por eso digo que es metafísica lo que hace. En el sentido de nuestro programa, y no hablo más, ustedes habrán notado que lo que quisimos marcar con este programa y lo que queremos seguir marcando es algo diferente de lo que puede ser un booktuber. Yo les voy a decir algo muy simple. Programas en los que se lee el argumento de la obra y en los que digo me gusta o no me gusta, y nosotros podríamos ya ir por el 68.000, no por el 150 como estamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque busco en internet el argumento, a mí me pasó escuchando a ciertos booktubers, busco en internet el argumento y hablo del argumento de la novela y digo, bueno, está interesante, es muy linda, es muy fea. Y 5 minutos para los que tuve que cortar 173 veces, o sea, pude decir, hola amigos, y corté. Bien, con lo cual, ustedes verán, hemos elegido otra estética. Es una estética más antigua. Alguien se dio cuenta, alguien lo conversó, dice, me hacen recordar a ciertos programas. Exactamente. Por ahí estamos más parecidos a lo que hacía Soler Serrano o a lo que podía, por supuesto con esos monstruos enfrente, ¿no? O lo que podía llegar a ser los programas de cierta reflexión en cierta época. Sí, queremos que sea un poco así, porque queremos reflexionar. Lamentablemente no somos un canal de televisión. Si No, pudiéramos, traeríamos, no. me sentaría con gusto con el señor César Aira, no va a ningún, pero por ahí lo puede. Me encantaría con gusto y decirle, mire, lo que usted hace realmente, ¿qué quiere que le diga? Está muy bien premiado, pero no me interesa. Por esto, y tengo más o menos 7 cuadernos para decirle todo lo que... Ya me leí varias de sus novelas. Porque aparte insisto, eso es lo que, ¿no? Esta cabeza dura que tengo. Pero hoy no se trata de... Se trata de resaltar a Roberto Calazo, que no necesita que nosotros lo resaltemos. No. Es, porque sigue siendo como lo es Platón, ¿no? O como lo es Dante, o Shakespeare, Cervantes, es uno de esos intelectuales que, como Apolo, pusieron el dedo y dijeron, me parece que la luz va para allá, ¿no? Abriendo caminos sin tener las anteojeras de hormigón que impone una monstruosidad creada para una beca y para publicar un libro, y sin la necesidad de tener que contradecir a sus maestros. Porque cuando uno ve que este hombre puede conjugar a Walter Benjamin, a Karl Kraus, a Franz Kafka, a Saint Charles Baudelaire, a René Guénon, a quien cita miles de veces, a Santo Tomás de Aquino, a San Agustín, con la misma precisión, y a los Vedas. Entonces uno dice, evidentemente entendió todo, lo entendió perfectamente como debe ser. Guillermito dice en su texto, pertenece a la línea, no a la línea, a la generación de Claudio Magris. Claudio Magris, el autor del Danubio, claro, los sucesores de Mario Praz, otro que merece un programa. Gilo Dorfles, ¿no es cierto? Por supuesto. Sin embargo, yo me permito un pequeño disenso. Claudio Magris, aquí me pongo de pie, ¿no? Ante quien me pongo de pie, realmente. Su libro El Danubio me parece una joya, y su libro El mito en la literatura, el mito Habsburgi con la literatura centroeuropea, me parece una genialidad, pero valga decir que está más centrado en algunos aspectos, mucho más mitteleuropeos, que la universalidad de Roberto Calazo, siendo un italiano, ¿no? Bueno, perdón, no, siendo un italiano, no, porque era italiano, obviamente. Bueno. En Calazo, yo iba a disentir con algo que dijo Sebastián, no me interesa estar en la televisión, porque la televisión es contenidista
y si hay algo que detesto en YouTube es el concepto de contenido. Porque hoy, y lo voy a decir sin ambajes, los youtubers que encontraron el camino se están vendiendo. ¿Sí? Se están vendiendo al mercado, se están vendiendo a generar contenido para facturar, porque por supuesto entendieron cuál es el camino. Bueno, nosotros no nos enriquecemos con esto, bajo ningún punto de vista. Entonces diciendo con esto de, bueno, esto no podría funcionar como programa de televisión, primero porque nos rajan a patadas, porque no podemos fumar, porque no podemos beber, porque la corrección política y la mar en coche no lo permiten. Nos dicen, ¿por qué fuman en espacio cerrado? Porque sí. ¿Por qué usan corbata? Porque sí. Punto. Bánquensela o pongan no me gusta y a mirar, te lo resumo así nomás si quieren. Que lo respeto, pero Calazo es lo absoluto en todas sus dimensiones. Con Calazo no se jode. Con Calazo no se jode. Por eso no se trabaja donde se debería. No, por supuesto. Lea, Porrín. Barajadas por la inconsciencia, las cartas del juego al que se nos obliga a jugar no tienen más sentido que la muerte del espíritu. La devolución de la libertad del ser humano a su dimensión suprarracional es tarea ímproba. Sabemos que nada importa menos que ello en un mundo sin revelación. Para salir de la noria de los estímulos cotidianos, los causismos relativos de la falsedad posmoderna capitalista, nos aguardan con sus sutiles reglas los símbolos. Visibles en los frontis de las catedrales, en la literatura shakespeariana, se concentran en la obra de Roberto Calazo bajo múltiples temáticas. No se trata del fragmentarismo colorido o sin sentido de ciertos autores de culto actual, sino de la más genuina experiencia con la sabiduría bien entendida, o, con algo que se apostrofa negativamente siempre, la erudición, que en este caso especial es elogio, no resabio de enciclopedias entreleídas al amparo de becas. Este fue mi homenaje para usted, don Roberto. Dios lo tenga en la gloria. Y estoy seguro que en este momento está brindando con Dante y con Boccaccio con un gran Chianti. Liviamo negli eticalici nostri. Salud. Salud. Dios lo tenga en la gloria, querido Roberto. San Roberto Calazo. San Roberto Calazo a partir de ahora. Gracias por estar ahí. Perdón por la efusividad. Y nos vemos el lunes en una nueva emisión de La Última Página. Y Sebastián, más que nunca, gracias. Adiós y gracias. Chao.